Aquí en su programa La Voz de la Justicia, ya iniciando esta segunda parte del programa. La frase de la semana nos las dice Gabriela Mistral. Nos dice: la educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Nos los dice Gabriela Mistral. Su verdadero nombre era Lucía Godoy Alcayaga, nacida allá en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889 y fallecida el 10 de enero de 1957 en Nueva York. Fue una poeta, diplomática y pedagoga chilena de origen humilde. Mistral se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto del rol de la educación pública. Llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano a partir de la década de los 20. Mistral tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organizaciones internacionales en América y Europa. Como poeta es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Así que Gabriela Mistral nos dice: la educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Y el siguiente tema es un tema interesante y polémico, podríamos decir, sobre todo decíamos hace un momento al inicio del programa, por esto que es muy cercano a nosotros los mexicanos, es por la fe católica. Y en este sentido el tema es que la Iglesia mexicana admite 101 sacerdotes procesados desde 2010 por abuso sexual. Y pues les decía, puede ser pues un tema que sea un poco escabroso, en el sentido de que pues habrán muchas personas que por la fe, ¿no?, que profesan a esta religión, puedan no creer de que pues se haya dado estas circunstancias dentro de las personalidades y jerarcas de la Iglesia Católica. Pero bueno, esta es una nota nada más, y pues yo se las voy a compartir. Ya estará de cada uno de ustedes si creen o no en la posibilidad de que esto se haya dado. Y nos dice la nota: la Iglesia Católica admitió que 101 sacerdotes han sido llevados a procesos por delitos sexuales desde el año 2010 en México, sin informar su estatus ni resultado de las acusaciones ante las autoridades civiles. O sea, no se ha determinado cuáles han sido los resultados de estos procedimientos. Dice: hasta este momento tenemos datos de 64 diócesis, nos faltan más por recopilar, y tenemos 101 casos que están en procesos ministeriales. No sabemos el estatus ni el resultado, dijo Adolfo Miranda Guardiola, secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana, en una rueda de prensa. El único caso de un sacerdote condenado por delitos sexuales en la última década es Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el Padre Meño, condenado en octubre del 2018 a 15 años de prisión por violación calificada equiparada por hechos ocurridos en un seminario en el año del 2013. El CEN, o la Conferencia Episcopal Mexicana, explicó que en el marco de una investigación responsable se pidió a las diócesis, territorio bajo la jurisdicción de un obispo,
informarle de los casos de abusos sexuales en procesos con autoridades civiles. Tenemos que precisar el número porque el que di no es la última cifra. Tenemos que revisar hasta dónde llega esta realidad. Por ahora no podemos cuantificar el total. Ojalá y no sea una plaga, apuntó el presidente del episcopado, Rogelio Cabrera López. Hijo, bastante preocupante, pues esto que sucede o que ha sucedido, que sucedió dentro de la Iglesia Católica. Bueno, podríamos decir que no la Iglesia, sino algunos personajes que han estado dentro de ella, que han realizado estas conductas, o que por lo menos se les ha acusado de que han realizado estas conductas bastante reprochables, sobre todo por la condición de ellos, ¿no? En el sentido de que, pues por mucho tiempo, muchos años, cientos de años, incluso en nuestro México, parte importante dentro de la sociedad mexicana, pues ha sido la Iglesia Católica y sus representantes, los sacerdotes, y que pues estemos conociendo, bueno, que ya se ha venido conociendo de hace algunos años, de este tipo de circunstancias, deja muy mal parada a la Iglesia Católica y pues a la sociedad. Empieza a generar circunstancias de inconformidad y de lejanía. Incluso hasta el propio Papa ha referido, manifestado, ha hecho declaraciones sobre este tema en particular. La dirección del episcopado señaló que cada diócesis tiene sus propios datos por cuestiones canónicas y civiles, porque legalmente cada una es una asociación religiosa que rinde cuentas al Estado. Y no se puede hablar de una iglesia mexicana, sino de cada ciudad donde se localizan las diócesis. El episcopado anunció un plan de trabajo con 5 grandes objetivos para la protección de los menores, como el diagnóstico, prevención, justicia y respuesta, apoyo a víctimas y promoción al respeto por la ley, las cuales tienen 28 líneas de acción. El plan de las autoridades católicas mexicanas surgió del gran encuentro de la jerarquía católica en el Vaticano hace 2 semanas, en el que se abordó la lacra de los abusos a menores por parte de clérigos, en el que también participaron algunas víctimas de estos delitos. El Papa Francisco se comprometió a que la Iglesia hará todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera de sus miembros que haya cometido abusos de tipo sexual y que nunca intentarán cubrir o subestimar ningún caso. A inicios de febrero, el episcopado informó que estaba aplicando una política de tolerancia cero al abuso sexual a menores e incrementando la transparencia de cara a la sociedad. En noviembre de 2017, el organismo aprobó un protocolo de protección a menores que establece criterios de prevención y de sanción canónica y penal contra los abusadores, además de asistencia a las víctimas y a sus familiares. Un año después, en noviembre del 2018, creó un equipo de multidisciplinas integrado por obispos, sacerdotes y expertos laicos independientes para abordar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El abuso sexual a menores constituye una de las realidades más dolorosas de la Iglesia Católica en el mundo. Sin embargo,
Con estas acciones concretas, claras, transparentes y contundentes, deseamos recuperar la confianza de los fieles, apuntó el episcopado en un comunicado. Pues sí es difícil entender, comprender a lo mejor para muchas personas que tienen mucha fe, son muy devotas a esta religión y pues lo que estamos comentando en este momento no es con la intención de que vaya disminuyendo la fe, sino con la intención de que se entienda de que pues las personas, los sacerdotes, pues son personas como cualquiera de nosotros y que también tienen sus vicios y sus malas costumbres en particular, como cualquier otra persona que pueda tenerlos. Y en ese sentido también tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos y nuestros menores. No por el hecho de que sean personas de religión signifique que no pudieran intentar o realizar un hecho delictivo, y en ese sentido pues hay que ser cuidadosos y estar siempre pendiente de cualquier tipo de circunstancias que pudiera suscitarse. Así que pues está esta circunstancia, este tema bastante complejo. Nosotros nos vamos a nuestro último corte y regresamos para concluir. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia, ya en esta última parte, última parte del programa, y como es una costumbre vamos a dar lectura a nuestras efemérides jurídicas de la semana. Iniciamos con el día 10 de marzo de 1911, en Villa de Ayala, Morelos, se levanta en armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario de Francisco I. Madero. El día 11 de marzo de 1915, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México. El día 12 de marzo de 1865 expide el gobierno de Maximiliano una circular por la que se ordena que los cementerios manejados por la Iglesia pasen a jurisdicción civil. El día 13 de marzo de 1325, al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la Gran Tenochtitlan, capital de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli. El día 14 de marzo de 1818, el Supremo Congreso de Anáhuac, originalmente conformado por 11 representantes, se amplía a 16 diputados. El día 15 de marzo de 1916, el general Pershing, al frente de la expedición punitiva, entra en territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa por haber atacado Columbus semanas atrás. Y ese día 15 es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y el 16 de marzo de 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos. Pues estos son las efemérides de esta semana, y nosotros ya pues vamos cerrando lo que es el tema. El tema de hoy es pues estos sacerdotes que han estado o que están siendo procesados, 101 dice la propia Iglesia, que están siendo procesados por delitos sexuales. El cardenal Norberto Rivera, quien fue arzobispo primado de México entre 1995 y 2017, fue denunciado por encubrir a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y acusado de abusar sexualmente de miembros de la congregación y discípulos.
Su sucesor, el cardenal Carlos Aguiar, anunció el año pasado una política de tolerancia cero ante los casos de abuso sexual y pederastía y ofreció colaborar con las investigaciones de la autoridad. A nivel mundial, en los últimos años, la Iglesia Católica ha estado salpicada por casos de pederastía entre sacerdotes, especialmente en países de América Latina y Europa. Y pues fíjense que también por ahí hay una red de sobrevivientes de abuso sexual de sacerdotes. Reveló que desde 1970 existen 533 menores de edad que fueron abusados sexualmente por algún miembro de la Iglesia Católica. Así que pues aquí está esta nota. Esto es con la única intención de que ustedes tengan el conocimiento de lo que ha estado sucediendo o sucede a nivel nacional. Nosotros ya nos vamos a despedir de ustedes, no sin antes recomendarles la película, ahora que fue el Día Internacional de la Mujer, una película que se llama Una Cuestión de Género, una película bastante agradable. Se refiere a pues la primera mujer que pudo estudiar la carrera de Derecho en Harvard y que fue una luchadora por los derechos civiles de las mujeres allá en Estados Unidos. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo con esta canción de Mariposa Technicolor de Fito Páez. Yo los espero el próximo día miércoles aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7 en punto de las 11 del día. Los espero el próximo día miércoles. Adiós, bye.